Desde el lado de vista conspiranoico, uno podría decir, bueno, sí, esto está armado, esto es el kirchnerismo que básicamente se está victimizando. También podríamos decir que el kirchnerismo se está aprovechando de algo que a lo mejor sí era cierto, pero automáticamente lo está capitalizando a su favor. Ahora, si lo analicemos desde el punto de vista político, políticamente correcto, o sea, desde el punto de vista de la gente de a pie, que no está inmersa en teorías de conspiración, ni sabe los entretelones de la política internacional, etcétera, creo que la mejor actitud que debería tener la oposición, no solamente Juntos por el Cambio, sino toda la oposición o los sectores políticos que se oponen al gobierno de Fernández y de Cristina Kirchner, es justamente solidarizarse y augurar porque no se extienda esa violencia. Porque también podríamos verlo como la gota que rebalsó el vaso de un tipo al que no le alcanzó para llegar a fin de mes, al que le cobraron muchos impuestos y terminó en la calle. O sea, una persona en fase terminal, en fase terminal social, que ya no tiene nada que perder y que se vuelve un extremista, pero que sin querer queriendo, tal vez, la termina convirtiendo en mártir a Cristina Kirchner. También podríamos analizarlo desde el punto de vista estratégico político de que en realidad esto le sirva al kirchnerismo para intervenir la ciudad de Buenos Aires, para decir que la seguridad de la ciudad de Buenos Aires no puede garantizar la seguridad de una vicepresidente y expresidente de la Argentina. Entonces van a decir que saquen a toda la policía de la ciudad, que se va a hacer cargo la Policía Federal. O sea que hay muchas aristas desde donde se puede Hola. debatir el tema. Igual me parece que lo detuvo el tipo este, la policía de la ciudad, o sea, la policía federal que era la que tenía la custodia, no lo detuvo. Claro, hay que estar bien atento a cada retórica o a cada excusa o a cada razón que ponga el kirchnerismo al momento de utilizar como chivo expiatorio a la ciudad de Buenos Aires o al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque, ojo, en lo que supuestamente son votantes de Macri, como por ejemplo esta operadora, que para mí es la operadora número uno aquí en Twitter, que es Carolina Moin, también está llevando agua para su molino y operando a su manera y tergiversando las cosas a su conveniencia, como por ejemplo diciendo que esta conferencia que daría el sector opositor de Juntos por el Cambio junto con el kirchnerismo es un pacto de impunidad de la Corpo. ¿A qué le llama la Corpo? Al status quo, a, a la política de rosca, por decir así, a los políticos de la casta. Además, esta tipa milita la idea de que Mauricio Macri rompa con Juntos por el Cambio, rompa con el PRO y se vaya con Javier Milei en una supuesta fórmula presidencial, etcétera. Y aunque parezca una locura, todas estas cosas que dicen estos operadores van tergiversando los hechos y bueno, cuando repetís muchas veces una mentira se convierte en una verdad. Y esa verdad se termina convirtiendo en un relato. Y así como la izquierda del Foro Sao Paulo, que es el kirchnerismo, tiene su relato populista, las nuevas derechas también tienen su relato. Por eso digo que la violencia política en Argentina no le conviene a nadie que tenga un mínimo uso de razón. Y creo que la mejor actitud es justamente oponerse a este hecho, no festejarlo ni celebrarlo, porque eso no le juega en nada a favor a la oposición, sean los liberales o la coalición de Juntos por el Cambio mayoritaria, porque el kirchnerismo puede utilizar este tema como una excusa, por ejemplo, para sacar las PASO o, o para intervenir, como dije, la ciudad de Buenos Aires. Así que hay que tomarlo con pinzas y hay que ir analizándolo, pero sin caer en estas operaciones burdas de Twitter. Y si era un fanático de Javier Milei y de Bolsonaro, y bueno, ese ambiente se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo de la violencia
que empoderan a la gente, empoderan todos aquellos dirigentes políticos, sea del partido que sea, que empoderan en su discurso y en su retórica violencia, van sembrando y cultivando violencia en la masa carente de representación. Claro, como los tibios demócratas no te representan, entonces aparece un caudillo populista, lo Bolsonaro, y te va a representar, obviamente. Pero después ese caudillo no se va a hacer cargo de la violencia que engendre en esa población. Por eso, por lo menos desde Juntos por el Cambio, los que votamos a Juntos por el Cambio y al PRO, estamos tan molestos con Patricia Bullrich, porque consideramos que por lo menos desde nuestro lugar, desde lo que es Juntos por el Cambio, el PRO, etcétera, Patricia Bullrich está prestándose para ese circo, para ese teatro violento, tal vez indirectamente o inconscientemente, o tal vez por oportunismo, ambiciones, etcétera, pero está contribuyendo a que la gente se ponga violenta. Sí, de hecho, mira, acá está Iñaki, que era el nene de Patricia y Macri, puso bueno casi, o sea, como que queriendo que termine con un magnicidio en lugar de que sea condenada y después le saquen los poderes y vaya a la Ese cárcel. tweet lo puso un tipo que se llama Ramardo y se puso el nombre de Iñaki para joder, ¿viste? Y lo gracioso es que Sí, es verdad, Iñaki verdad. le hizo quilombo al Buni diciéndole, acabo de salir del estacionamiento de la Facultad de Derecho y me agarraron y me pegaron, viste, en la cara y le dice que le va a denunciar al Buni por eso. Y el Buni, bueno, borró el meme que hizo, viste, que hizo un meme donde está Iñaki con armas, viste, y con la campera de Israel, viste, y Iñaki se la agarró con el Buni y sale este Ramardo que va a tener más repercusión que el Buni a hacer esa cosa de ponerse el nombre de Iñaki. Y entonces, viste, medio como en qué queda, viste, haciéndole quilombo al Bunis y el otro tarado dice de Ramardo que siempre se pone el nombre de alguna celebridad para hacer bytes o jugar así al gracioso. Y al Buni le hace esa cosa de que lo va a denunciar, viste. O sea, re boludo el Buni, digo, el Niñaki con el Buni. Es verdad, es falso, me acabo de dar cuenta. Es que no tiene verificación ninguna de las dos, tienes razón. Y bueno, yo hice una boludez de poner como que es más latón el que el asesino, pero obviamente cuando ya se sabe quién fue el tipo, ¿viste? Pero me hizo gracia ponerlo, ¿viste? A más latón, como el autor, ¿viste? O sea, en Twitter es así, o sea, todos se están cagando de risa de todo este tema y después están los que se toman en serio todo esto, ¿viste? Y bueno, salió Espera a decir que repudiaba y todo eso y yo también mostré como que me resulta medio hipócrita que Esper salga a decir eso cuando el tipo siempre pone bala, bala, ¿viste? Y incita a la violencia, ¿viste? Pero bueno, o sea, es la opinión que yo opino, ¿viste? De todo esto. Y que está en todo tu derecho, o sea, eh, si hay algo que nos caracteriza, por lo menos como tuiteros, es que no seguimos la línea de ningún partido político, independientemente de lo que decidamos votar. Yo puedo votar por el PRO, pero a mí nadie del PRO me baja línea, porque si yo tuviese en la portada, no sé, Juventud del PRO o algo por el estilo, ahí quedaría a la vista de que yo soy un militante del PRO y que me bajan línea y que digo algunas cosas y otras no. Pero hasta el momento yo no soy afiliado al PRO, y mucho menos con Patricia Bullrich a la cabeza. Eh, Así que a mí nadie me baja línea y yo opino lo que se me da la gana. Esa es la verdadera libertad, opinar lo que se te dé la gana. Ahora, otra cosa es tener códigos, formas para expresarlo. Y bueno, yo siempre he chocado con todo este tema de la fauna virtual, que como yo le llamo, que es lo que después lo hizo diputado a Milei, todo esto de la derecha sin censura, etcétera. Porque acá se tomaban muy a la ligera. Vos fijate que Santiago Cunio, en un país civilizado, sería un marginal, bueno, ya de por sí es un marginal, pero sería un marginal a tal punto de que solamente marginales como él lo seguirían. En cambio, en Argentina, hasta gente de Juntos por el Cambio retuitea a Santiago Cunio solo porque insulta a Cristina Kirchner. Entonces, eso es una forma de avalar y de contribuir a que se siembre violencia en la sociedad. En una sociedad que justamente está en una fase terminal sociocultural y socioeconómica.
y donde si vos sembrás violencia, como resultado vas a tener violencia, no vas a tener paz para tener elecciones eh, ordenadas, no vas a tener paz tampoco para hacer ninguna reforma. Entonces, a cualquiera que tenga un mínimo sentido común no le beneficia en nada la violencia. Y empieza desde lo más bajo, empieza desde el simple discurso, empieza desde un miserable meme. Yo cuando me peleaba con el Buni y le decía que por culpa de él la juventud estaba idiotizada, la juventud que supuestamente era antikirchnerista, la juventud que supuestamente era de derecha, estaba idiotizada porque banalizaban la política a tal punto de que les daba lo mismo. Es más, el tipo a veces se burla de cosas de la guerra de Ucrania, independientemente de que le dé con un caño a Milei, a Esper, a Macri, a cualquiera, a mí no me importa, porque ese es el juego que él hace. Nadie sabe para qué, para quién trabaja, nadie sabe si lo hace por diversión, si está todo el día sin hacer nada o lo que sea. Eso a mí no me interesa, no me incumbe. Sí me interesa cuando influencias, porque a mí también me gustaría que venga cualquiera y me diga, vos influenciás. O sea, yo soy un influencer y si yo hago algo mal e influencio para que una persona se vuelva un fanático y salga a matar a alguien, están en todo su derecho a venir y criticarme, acusarme, condenarme o lo que sea. Entonces yo a veces trato de no mezclarme con todo ese ambiente porque justamente es lo que legitimó a que Milei, un tipo que prácticamente es un esquizofrénico, terminara siendo un diputado de la nación. Claro, o sea, lo mismo pasó con Trump, con el 4chan y todo eso de los memes, del- de que le hacían, ¿viste? Y toda la estrategia que usaron, las estrategias de, de publicidad, tipo de los NPC, todas esas cosas también. Y bueno, Milei también, los memes, ponerle canales como, por ejemplo, yo estaba en ese tiempo cuando seguía a Milei, yo empecé a meterme más en Twitter, más que nada, porque ahí estaban tuiteros como, no sé, Tony Bear. Y hacía el canal de la derecha sin censura y yo estaba también en un Discord que me invitaron porque era como hacían space y tipo nos cagamos de risa y seguíamos tipo la corriente de sí, el león, no sé qué, viste, te cagas de risa de los memes, pero esos mismos memes que hacían y recorrían Twitter, obviamente hicieron que Milei sacara ese porcentaje de votos que sacó y pudiera ser diputado. Y encima no solo él, pudo ser diputado también esta tipa Victoria Villarroel, que yo nunca la conocí, nunca supe de quién era y tampoco mucho ni la, ni la seguíamos a la tipa, ¿viste? Salió de la nada y también pudo tomar parte, ¿viste? Del triunfo de Milei, como otros legisladores y tipos que directamente son neonazis. O sea, toda esta onda hizo que se metieran un montón de gente en la política que ni sabíamos que existían y algunos ya eran directamente rancios, ¿viste? Y, por ejemplo, también hay una que, por ejemplo, yo rescato, que es Rebeca Fleitas, que ella es una legisladora que por lo menos propone cosas y está trabajando bien, pero creo que debe ser la única de ahí, de todos esos, que hace algo, digamos. Si bien ella está con tipo con todo, Agustín Laje y todo eso, vos cuando la escuchas hablar o eso, que estaba en Space, que yo estaba y le he preguntado, la tipa por lo menos se nota comprometida con su trabajo. Yo creo la única de ahí, viste, que rescata, pero después todos los de la lista de Milei son nefastos, ¿viste? O sea, usaron toda esta Algo maquinaria de parecido, Twitter para eso. algo parecido a lo que pasa con Bolsonaro. Es una secta evangélica ultranacionalista, pero tiene a Guedes, que es un economista liberal. Claro, también, también. Y sí, o sea, estar en Twitter es estar así todos los días. O sea, la gente quiere como joder todo el rato y la política ya no es lo serio que debería ser, digamos. O sea, eso también, como vos decís, de la decadencia que estamos. O sea, todo es chiste, todo es joda y cuando pasan cosas serias también es una joda, ¿viste? Y eso también, o sea, yo veo que la gente que ve eso, la gente seria que ya está podrida del país, obviamente ve esas cosas y dice, ni a palo me voy a quedar en un país donde están todos estos simios que no piensan nada y para ellos toda una joda, obviamente se van del país si pueden, ¿viste? O sea, y yo, por ejemplo, a veces
O sea, yo a veces critico a la gente esto del PLP, ¿viste? Porque está bien que la Argentina esté en la mierda, ¿viste? Y todo eso, pero tampoco aportás si estás tirando toda negatividad y diciendo como este país no sale más, no se va a salir más del pozo. O sea, para mí eso tampoco ayuda al país, lo mismo, ¿viste? Pero bueno, eso es lo que opino yo, digamos, de esos temas. Sí, totalmente. De hecho, vos fijate que yo creo que Argentina es un caso especial, a pesar de que no somos el centro del mundo, pero lamentablemente la idiosincrasia, esa fusión de culturas que ha tenido la Argentina, el atrevimiento, el ruido de los italianos, la trampa del inglés o la trampa del español y el aburrimiento inglés, etcétera. Como es el mataco indígena, el chúcaro gaucho, toda esa mezcla que nos hace como argentinos es especial y no lo tiene ningún otro país. A tal punto de que es como si tuviésemos todas las virtudes y todos los defectos, así como tenemos buenas virtudes, también tenemos todos los defectos de la humanidad. Y lo peor de todo es que el mundo a veces se considera aburrido. El mundo exterior se considera aburrido y lo que para nosotros es pura decadencia y razón de nuestro subdesarrollo, como por ejemplo la mafia en el fútbol. La mafia en el fútbol es parte de nuestra decadencia, porque en esa mafia del fútbol tenés narcotráfico, tenés corrupción política, porque incluso los políticos están muy metidos en el mundo del fútbol y lamentablemente la oposición en Argentina no es la excepción. El mismo Mauricio Macri proviene del club Boca Junior, etcétera. Ni hablar de los peronistas manejando River, los moyanos manejando Independiente, etcétera. Estaba viendo un video ayer de Matt Damon, creo que él tiene una esposa que es argentina, y contaba cómo había sido su experiencia en la Bombonera y cómo tenían que estar cuidando para que el equipo contrario pudiera salir sin ser agredido, los cordones policiales, todo lo que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos casi no existe porque el fútbol no es el deporte nacional, es el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol. Tienen su fútbol americano, que es una especie de rugby con protecciones. Eh, entonces, las cosas que nos han hecho decadentes y subdesarrollados también nos han hecho muy populares. Y el mundo civilizado no es tan popular. Eso es un mundo que, o sea, el individuo se preocupa por lo suyo, no está tan preocupado por la comunidad. Y los países que se quedaron en el populismo están preocupados por la comunidad, por el interés común. Por eso los nacionalismos afloran en los países donde hay discursos para las masas. Por eso Abascal está teniendo popularidad en España, Bolsonaro en Brasil, Trump tuvo popularidad en su momento en Estados Unidos, todavía la tiene, porque se dirigen con un discurso hacia las masas, hacia el populacho, el pan y circo. Claro, la izquierda los engatusa con la parte económica, diciéndoles que hay que hacer una redistribución de la riqueza, etcétera. Bueno, los otros los meten en una campaña, en una batalla cultural. Las nuevas derechas los meten en una batalla cultural, pero aún así terminan calando hondo en la idiosincrasia popular de los países. Eso es lo que sucede con Argentina. Somos extremadamente populares en nuestra idiosincrasia, por eso el peronismo no se va a acabar, porque lo que tiene que cambiar es la mentalidad y la idiosincrasia del argentino. Y el argentino más orgulloso no va a dejar parte de su idiosincrasia que lo hizo popular y lo hizo famoso en el mundo. Vos fíjate que, por ejemplo, al momento de hablar de Maradona, no importa que haya convalidado dictaduras como la de Castro en Cuba o el chavismo en Venezuela, no importa que hubiese bailado prácticamente sobre muertos y hambrientos, porque los actos a los que asistía Maradona eran en plena hambruna en Venezuela, haya bailado con la bandera de Venezuela, etcétera. No importa. Importa que haya sido uno de los mejores jugadores del mundo.
Bueno, hay otros países del mundo que también han tenido jugadores del mundo que son de la misma generación de Maradona. Y sin embargo, algunos hasta han quedado en la miseria, porque o se metieron al juego, a los juegos de azar, a los casinos, se patinaron su dinero, su fama, otros cayeron en la droga, etcétera. En el único país donde prácticamente endiosan a un tipo que es el ejemplo de nuestra decadencia sociocultural es en Argentina. Entonces, terminamos siendo un caso especial en el mundo de subdesarrollo y decadencia. En gran parte se lo debemos justamente al movimiento de masas por excelencia del siglo XXI, que es el peronismo. Porque ¿qué es lo que hace el peronismo? El peronismo lo que hace es tomar o servirse de todo lo que se iba acabando en Europa, de todo el nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano, del franquismo español, y lo adapta a la idiosincrasia semi-europea argentina, mitad europea, mitad criolla, indígena. Entonces, eso es lo que somos como país, esa idiosincrasia popular, mediocre, banal, bizarra, termina contaminando también la política. Por eso los pocos vestigios o los pocos indicios de política racional hay que, no digo celebrarlo, pero sí reivindicarlo y que se haga más, aumentarlo. Si hoy vemos a la política toda unificada, no es porque haya un pacto de impunidad para Cristina Kirchner, es para evitar que se propague la violencia. Porque en estos días, en estos meses que han pasado, en esta última campaña que hubo y la que vendrá, habrá mucho rastro de violencia y mucho político, dirigente político que va a querer capitalizar esa violencia. Porque ya vieron que le funcionó a Bolsonaro hacerse la víctima con un atentado. A pesar de que el tipo tenía rajado en serio el abdomen, aún así el tipo se reía desde el hospital y hacía política con su herida. Entonces no me extrañaría en lo absoluto que en otros países quisieran imitar esas estrategias electorales. Claro. O sea, concuerdo con lo que decís. Y a mí también, o sea, a veces me resulta raro, viste, ver argentinos que vos decís qué onda, no pareciera que fueran argentinos, viste, por todo lo que decís. O sea, yo tampoco soy alguien re grande, o sea, tengo 24 años, pero veo, veo eso y digo, ¿no son argentinos esto o qué? ¿Viste? Porque cuando ves algunas cosas que hacen, ¿viste? Y a mí me choca eso, ¿viste? Pero también digo, o sea, que es así el argentino, ¿viste? O sea, es el mate, el asado y todas esas cosas que muchos, ¿viste? Critican a aquel argentino que dice que no le gusta el mate o el asado y directamente le dicen, no sos argentino, ¿vos dónde saliste, ¿viste? Lo típico, ¿viste? Y lo de Maradona también, o sea, yo ni viví en la época de Maradona, pero ponele, vos no podés hablar mal de Maradona porque te caen un montón de gente a un poco más a agarrarte las piñas, ¿viste? No se puede hablar mal de Maradona. Y ahora estamos con el del Mundial y lo mismo, básicamente. Pero bueno, o sea, concuerdo en eso que decía, o sea, tenemos una esencia del argentino así, digamos, ese argentino con esa idiosincrasia, como vos mismo decís, muy arraigada. Y bueno. O sea, y encima eso se ve también en otros países. Por ejemplo, yo sigo a algunos argentinos que ponele, consiguen una pareja, por ejemplo, en Inglaterra y le llevan lo mismo, ¿viste? Llevan el mate y todo eso y por ejemplo, le hacía a su pareja escuchar la cumbia villera y la tipa decía, ¿qué es esto? O sea, parecen simios para ella y él le decía, mirá, así eso es la cultura, ¿viste? Le hacía escuchar eso y para la otra persona extranjera es como son simios, los tipos, ¿viste? Dicen qué involución, básicamente se le cagan de risa. Pero bueno, así es el argentino, básicamente. Sí, mira, te digo que hay salida a toda esa decadencia, incluso en lo sociocultural. No puede ser que la política en la juventud, sacando la juventud de las fuerzas políticas que componen Juntos por el Cambio, porque ojo, los jóvenes de las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio no participan de esta fauna virtual que hizo a Milei diputado. Sí, alguno que otro dirigente se ha rebajado, y eso es otra cosa que no le perdono a Patricia Bullrich,
se ha rebajado a esos espacios y eso fue lo que les dio legitimidad. O sea, Patricia Bullrich les dio legitimidad a toda la farsa de Milei, porque ella mandó a gente del PRO a rebajarse al nivel de esta fauna virtual, de estos trolls que atacaban a gente grande que votaba junto por el cambio. Entonces, en el resto de las fuerzas políticas no es tan así. Por ejemplo, de la coalición cívica, jamás vi a alguien de la coalición cívica que participara de esos antros virtuales de la derecha sin censura, etc. Por parte de los radicales sí hay alguno que otro radical, pero no son gente que realmente le interese la política racional, sino que son radicales descarriados, que es como que se cansaron de que los estuvieran llevando tanto hacia la izquierda que ahora quieren simpatizar con algo más de centro derecha. Claro, podría ser Pero, ejemplo de Martín Tetaz, porque ese sí ha estado en espacio, viste, un poco. claro, pero Tetaz ya pasa a ser un dirigente político o un candidato político, o sea, una persona importante y que además era panelista en un programa de televisión. Entonces, si está en campaña, es normal que baje a uno de esos espacios a querer persuadir o a querer captar votantes. Pero yo hablo de los operadores, que son los peores de todos, porque lo hacen desde el anonimato. Yo, por ejemplo, no tengo problema de poner mi fotografía, pero ¿por qué yo debería demostrar mi fotografía si a los principales operadores que el sector de los halcones, de Patricia Bullrich, terminó legitimando, como por ejemplo este famoso oso gordo, Daniel Parisini, que ahora está en un programa de radio que se llama Madero Radio, son todos peronistas. Incluso ese tiene nexo con la familia de Zamora y de los feudos peronistas, mafiosos, y no tiene nada que ver con el liberalismo ni nada por el estilo. Lo mismo que un montón de menemistas o, o peronistas liberales del sector privado que también le dieron cabida a Patricia Bullrich, a Macri, a Carlos Maslatón. Entonces, en el momento en que los legitimás y les das la oportunidad de que crean que están haciendo política, vos terminás siendo parte de esa decadencia, o sea, terminás siendo cómplice de esa farsa. Y eso no se puede quedar así. No se puede quedar así porque después ocurren situaciones así como las de ahora, independientemente de que esté armado o no esté armado, donde los mismos candidatos o dirigentes políticos lo capitalizan y lo utilizan de forma insana para sus beneficios y ambiciones políticas, o en el peor de los casos en el kirchnerismo para intervenir la ciudad de Buenos Aires y, y atacar o agredir a los dirigentes que mejor midan en en las encuestas, entonces, o que más respaldo internacional tengan. Entonces, todo eso que vivimos es a raíz de lo que pasa en las redes, porque en las redes es donde se propaga todo eso. Y volvemos al discurso de Biden en Estados Unidos. Lo que hasta hace un tiempo era considerado una especie de despertar republicano, el famoso MAGA, el movimiento de Donald Trump, el Tea Party, el movimiento del té, el movimiento QAnon, antivacunas, etcétera, se ha convertido en una secta extremista política. El FBI está detrás de la bandera de Gadsden, de la serpiente de cascabel. El FBI tiene informes de investigación de varias organizaciones supremacistas blancas y neonazis y anarquistas también, con mucho armamento de guerra, que querían participar del asalto al Capitolio. Entonces, y acá seguimos tolerando que los fanáticos de Milei sigan con la banderita de la serpiente de Gadsden cuando viene desde Estados Unidos y en Estados Unidos ya se le picó boleta, o sea, ya se le picó boleto a la farsa libertaria. ¿Me explico? Claro, ya en Estados Unidos es un símbolo de odio, la banderita, la serpiente de Gasen, ¿viste? O sea, no la podés llevar, en Estados Unidos la llegás en una marcha y ya sos un tipo, casi un neonazi, se podría decir, porque ya está remanchada por todos estos extremistas.
Y acá muchos lo usan, los pibitos, los vivoritas estos de Milei, la usan en el nombre y todo eso. Y como una chica también que es trans y está con Milei y ella piensa que porque ella es trans, tiene como que no debería estar en el colectivo ese que le llaman LGTB y que ella pueda estar sola en ese movimiento, siendo que gracias al LGTB se le ha tomado más respeto y han sido más incluidas las personas trans. O sea, yo hasta, por ejemplo, mi hermana que hizo un poco el ejército, pero después lo abandonó, ella me decía que en el ejército argentino ya se admiten chicas trans y todo eso, ¿viste? Y eso todo es gracias al movimiento LGTB y que ha luchado tanto, o sea, y acá en la secta Y a la agenda mileísta es progresista. jodida. Claro, la agenda progresista, sí, sí, fue todo también gracias a eso, pero no entienden y piensan que digamos, o sea, ella puede estar, no puede estar o formar parte porque supuestamente es un colectivo que busca más derechos y no sé qué, o sea, que busca más derechos y eso es más Estado y todo ese verso que le mete Milei para que odien al LGTB, viste que es una boludez, pero están muy radicalizados y no entienden, o sea, y ella, por ejemplo, que está en esa secta, es como, en realidad los tipos que están ahí no la quieren, o sea, por dentro se cagan de risa y hasta se burlan y ella como que ha encontrado ahí unos grupos de esos tipos que es como le dan palmadas en el hombro, ¿viste? Le dicen, sí, sí, todo está bien, o sea, y a los que le decimos las cosas como son, estamos tan equivocados nosotros, ¿viste? O sea, a mí me da mucha pena por esa chica que está en toda esa secta. Pero si ella no quiere salir de su ignorancia, bueno, qué le va a hacer? No se puede hacer mucho. Sí, Amalia Granata Argentina. acaba, Amalia Granata acaba de publicar una foto que dice coherencia, por favor, y está el de House of Cards. No sé qué quiere decir. Supongo que está diciendo que es armado o algo. Bastante tonto, pero bueno. House of Cards es la serie. Bueno, acá hay un operador acá en Twitter que se hace llamar Juan Underwood, que tiene la foto de esa serie. Por lo que yo tengo entendido, también lo señalaban a Pichetto como una especie de armador entre las sombras, como un tipo que ayuda y que después cuando estás en la cúspide te elimina y te reemplaza, por decir así. O sea, se lleva todo el crédito. Eso es lo que entiendo yo de esa serie. Tal vez esté un poco errado, ¿no? Pero creo que lo que quieren remarcar es como una especie de realpolitik, como decir, el fantástico estratega de los armados políticos. No Claro, sé si claro. tendrá que ver con el discurso de Biden. También hace un tiempo atrás empezó a, a utilizarse como una especie de meme que sale Biden con los ojos así como con luz, eh, como si fuese un cómic, como si fuese un cómic de, así como de DC, de Batman, la Liga de la Justicia, etcétera. Como que es un Biden que todos creían que era un tipo tibio, que era un tipo blando, que lo iban a pasar por encima y resulta que los está aplastando a todos sus detractores, a todos sus operadores, que en realidad esos operadores trabajan para Rusia. Esas son las cosas que a mí me gustaría que dijesen, que la gente empiece a decir en qué mundo estamos viviendo. Yo no sé si la Tercera Guerra Mundial va a ser como fue la primera o la segunda, que fueron ejércitos convencionales, China contra Estados Unidos o Rusia contra Estados Unidos. Probablemente no. Probablemente ya haya comenzado la Tercera Guerra Mundial y la gente no se haya dado cuenta, porque en realidad se vive en otros aspectos, por ejemplo, en lo sanitario, en el tema climático, en lo económico, incluso financiero, ¿por qué no? Entonces, si ya estamos en una guerra contra esas dos potencias que se oponen a la globalización, que es China y Rusia, entonces hace rato que deberíamos haber elegido bando, pero no, porque estos operadores de las nuevas derechas
así como las nuevas izquierdas, que eran en su momento la nueva izquierda, el socialismo del siglo XXI, ahora ya dejó de ser la nueva izquierda. Así surgieron las nuevas derechas, con el mismo discurso. A lo mejor en lo económico uno defiende el socialismo y el otro una especie de proteccionismo autárquico, o un supuesto liberalismo, como en el caso de Guedes, de Bolsonaro, etcétera. Pero en el fondo son estatistas a ultranza, en el fondo son ultranacionalistas, y que en todo caso, si hay algunos derechistas o liberales, han terminado siendo cómplices para que gente neonazi, ultranacionalista y conspiranoica termine siendo legitimada como políticos. O sus teorías terminen ganando credibilidad en la gente común, en la gente de a pie. Entonces se han vuelto una amenaza no solo para la globalización, que es básicamente parte de la evolución de la humanidad, sino también se han vuelto una amenaza para los estados-nación que supuestamente dicen defender los conservadores, la república, que es lo que supuestamente dicen defender los liberales, la democracia, que defienden los demócratas. Entonces se han vuelto una amenaza para el mundo libre. Y yo creo que es momento de justamente dejar de pensar de que son liberales y conservadores y denunciarlo por lo que son, nacionalistas. También hoy estaba hablando con un joven uruguayo que decía que Bolsonaro era el mejor dirigente de Sudamérica, este tipo de cosas, y, y vos ves cómo argumentan y tienen una visión muy podrida de lo que es el liberalismo, o sea, algo muy fiscalista y por ejemplo, no se dan cuenta del problema que tiene de que la gente sea tan ignorante, mesiánica y personalista y tan, por ejemplo, anti-USA, por ejemplo, es ridículo de que vos quieras estar a favor únicamente de la nación cuando gobierne tu ídolo popular que es Donald Trump. Cuando, o sea, Estados Unidos es mucho más que únicamente trumpistas, hay empresarios muy ricos que pueden hacerle mucho, o sea, pueden invertir mucho en Brasil, en Argentina, todo lo demás, y no son trumpistas o lo que sea, y que lo vas a rechazar, lo vas a atacar porque no apoya a Donald Trump, es muy ridículo. Totalmente, totalmente. De hecho, en el discurso Biden lo que hace es diferenciar a los verdaderos patriotas, republicanos, conservadores, los que se denominan neoconservadores, que eran, por ejemplo, un John McCain tercero, el famoso John McCain tercero, que él apoyó desde el principio todo lo que fue la revuelta del Euromaidán en la plaza de Kiev, en Ucrania, y apoyó también una guerra contra Rusia. Y también está Liz Cheney, que fue una persona, una republicana que ha sido la que ha encabezado todo lo que es el juicio o las investigaciones por el asalto al Capitolio, al trumpismo. Entonces hay republicanos y hay conservadores de bien, gente de bien que denuncia a la secta trumpista. Porque la secta trumpista hace lo que hace cualquier populista en el siglo XX o en este siglo XXI. Ellos son los nuevos Hitler, los nuevos Mussolini, los nuevos Franco, los nuevos Perón. De hecho, Vladimir Putin hoy básicamente es el nuevo Hitler. Con la diferencia que, bueno, no se enfoca en la parte racial como era la época del nacionalsocialismo o nazismo alemán, sino que enfoca más en la geopolítica. Invade Ucrania porque dice que están invadiendo su espacio vital, que Rusia está en derecho de defender su territorio, que Ucrania no existe, nunca existió, que es un invento de Estados Unidos o de la Unión Europea, cuando en realidad Ucrania existe de mucho antes que Rusia, o Moscovia o Moscú. Entonces, a lo mejor no está presente la parte racial, pero sí está presente todo lo demás, el totalitarismo, la censura en sus regímenes y su aparato de propaganda que financian desde Moscú a través de las embajadas, a través de su propia religión, que también se convirtió en un aparato político, el famoso patriarcado de Moscú,
que eran los patriarcas ortodoxos que servían a Joseph Stalin. No es la verdadera religión ortodoxa, la de los patriarcas de Moscú, sino que son prácticamente células de inteligencia dispersas por todo el mundo. Así como el fundamentalismo islámico también tiene sus células a nivel religioso, etcétera. Está bien, no digo que toda la religión ortodoxa, pero ahí tienen el ejemplo. En Ucrania y Rusia está dividida la religión ortodoxa. El patriarca de Moscú no reconoce, no reconoce como verdaderos ortodoxos a los ucranianos, y por eso los ucranianos después terminaron fusionándose con los católicos y creando esto que se le denomina la Iglesia Uniata, porque es como si Ucrania se le hubiese revelado a Rusia desde un principio. Y bueno, todas esas cosas, la secta trumpista en Estados Unidos repite el relato ruso, repite la retórica rusa de que Rusia está en todo su derecho de hacer una guerra a Ucrania. Una locura. Y en Estados Unidos se lo venían permitiendo. Ojalá después de este discurso de Biden cambien las cosas de forma radical, en lo institucional, digo. Y a mí me gustaría que todos esos operadores pagos que tienen en todo Ibero-Hispanoamérica, porque también todo el tema de Abascal en España, Vox, Bolsonaro en Brasil, etcétera, se tiene que acabar. No, no son gente que realmente quiera hacer algo por los países, ni por Occidente, ni por la política, ni por los valores. En todo caso, utilizan una pantalla para justamente embaucar a las masas. O sea, le dicen, no, porque hay que acabar con el socialismo del siglo XXI. Y sí, y en su lugar vas a reemplazarlo por una autocracia populista, ultranacionalista católica. Ustedes fíjense en la gente que tiene Milei detrás. La mitad son votantes y militantes de Gómez Centurión. Gómez Centurión es un veterano de Malvinas que tiene el discurso de un cara pintada, de un ultranacionalista como fue Seineldin, que era un veterano de guerra, de la guerra de Malvinas, que tenía esos discursos y esas teorías de conspiración, de que, por ejemplo, el Comando Sur venía por el acuífero guaraní, de que Inglaterra se quería quedar con la Antártida y que por eso le hacía la guerra a la Argentina. Entonces, esos discursos ya no van más. Y sin embargo, por culpa del curro alt-right, del curro de las nuevas derechas, esos discursos que antes estaban sumidos en la marginalidad, en el aislacionismo social, ahora los repite cualquiera que uno se topa en la calle. Y eso es totalmente peligroso. Es totalmente peligroso porque así es como afloraron o así emergieron los nacionalismos del siglo XX, a través del boca en boca. Y ahora con las redes sociales y con el Internet, es peor todavía. Es peor, porque por ejemplo Donald Trump llega al poder por la filtración, por el hackeo al correo de Hillary Clinton. Bolsonaro llega al poder por la campaña sucia en los grupos de WhatsApp. O sea, llegaron al poder haciendo campaña sucia en contra de otros candidatos. ¿Y qué es lo que hizo Milei apenas empezó acá en Argentina? Empezó a hacer campaña sucia en contra de otros candidatos, a difamar, a tergiversar. Ahora, si uno habla algo de Milei, automáticamente lo lleva a la justicia, lo denuncia, lo demanda. Entonces los dirigentes políticos que han sido difamados por Milei deberían hacer exactamente lo mismo o peor, porque por lo menos los dirigentes políticos tienen cierta trayectoria. Ese tipo no tiene trayectoria, es un invento del peronismo. Te decía que además viste que cualquier crítica que viene de cualquier sector, porque de distintos sectores lo pueden criticar a Milei y bueno, automáticamente lo tildan de empleado de la reta y así nomás se cierran, tipo, es como, no sé, como que creen que el liberalismo lo inventó Milei o la economía, la libertad lo inventó Milei. Es muy ridículo. Totalmente. Yo creo que hay que volver a las bases, no digo doctrinaria, porque ese era el lenguaje que yo tenía cuando era nacionalista. Y tal vez yo puedo ver ese peligro porque formé parte de ese peligro. A lo mejor un liberal no nota ese peligro de a lo que está contribuyendo.
o un conservador. A lo mejor hay un conservador o un patriota, qué sé yo, tradicionalista que está tan desesperado y se siente tan ofuscado o asfixiado por la agenda progresista que automáticamente se radicaliza. Y si aparece un Agustín Laje, por ejemplo, con un librito que se llama La Nueva Izquierda, etcétera, prende rápido, porque es como que ellos sí se dan el lujo de dividir el mundo. Ellos ya saben que el patriarca tradicional número uno es Vladimir Putin, solo que ellos no te lo dicen, porque como son occidentales, no quieren verse como prorrusos. El único caradura y desfachatado que es capaz de decir que es prorruso es Carlos Maslatón. Y aún así, la misma gente te dice, no, pero Maslatón es consumo irónico. Otra cosa que a Macri jamás le perdonaría siendo un afiliado del PRO es que se haya reunido con ese energúmeno. Es, si vos se supone que querés que la Argentina sea un país decente, racional, ¿cómo es posible que te hayas rebajado a reunirte con Carlos Maslatón? ¿Cómo es posible que hayas permitido que te sacaran una foto con Iñaki Gutiérrez y con Macarena o Macalifranco, no sé cómo se llama, que supuestamente es más macrista que Macri, y que ha participado de todas las cenas y restaurantes caros, hasta se fue con Agustín Romo, que es el operador que auspiciaba a Pichetto en su momento en las redes, Agustín Romo, otro de los supuestos osos gordos, esos trolls que bajaban cuentas de gente de Juntos por el Cambio, que son los que le hicieron la campaña a Milei y los que le querían hacer la campaña a Patricia Bullrich en la capital federal. Estaban totalmente decididos a hacer política por Patricia Bullrich, por eso le dejaron entrar a sus espacios y la trataron bien. Porque ellos buscan a alguien del PRO que sea radicalizado, que tenga un discurso duro. Lo podrían haber militado tranquilamente a Pichetto. Si querían una especie de neomenemismo bolsonarista, lo hubiesen militado a Pichetto y listo. Pichetto por lo menos era una facción más dentro de Junto por el Cambio, una fuerza política más. Pero no, lo hicieron por fuera, con la complicidad y con la convalidación de dirigentes del PRO, que tranquilamente Mauricio Macri debería hacerse responsable también. El haber, el haber dicho, por ejemplo, en los think tank liberales, como por ejemplo cuando Vargas Llosa dijo que en Brasil prefería a Bolsonaro. No, usted es liberal, no debería preferir ni a Bolsonaro ni a Lula da Silva. En todo caso, debería construir un candidato nuevo del liberalismo, del centro democrático, lo que sea. Eso significa que la centro derecha de los países sucumbieron ante el discurso radicalizado de las derechas populistas manejadas por Rusia. Por ejemplo, en el PP también volaron cabezas. Lo sacaron a Pablo Casado. Nunca supe si Pablo Casado era parte del discurso radicalizado o era de los moderados. La tenemos también a Díaz Ayuso, a Cayetana de Toledo, que estuvo con Patricia Bullrich y López Murphy acá en Argentina. Se tienen que hacer cargo de toda esa radicalización de la política. No debería ser gratis. Deberían rendir cuentas, porque después cuando ocurren los hechos violentos se lavan las manos y salen todos a solidarizarse y a hacerse los demócratas. Yo creo que tienen que ser demócratas los 24/7 de la semana, los 365 días del año, como era en un principio el PRO. El PRO es un partido de centro derecha, considerado en el exterior como un partido de centro derecha, lo dijo el mismo Mariano Rajoy cuando vino a la Argentina, pero que era una centro derecha, ¿pero por qué? Porque el país se había ido tanto a la izquierda con el kirchnerismo que, bueno, tenía que existir un partido de centro derecha. Pero una cosa es la centro derecha, una cosa es el liberalismo y otra cosa es el trumpismo y el bolsonarismo. Y una cosa es que hayas tenido que sacarte una foto con Trump y con Bolsonaro en épocas en que eras presidente, y otra cosa es que después de que ya sabes muy bien que el FBI está detrás de Donald Trump, ¿por qué vas y te sacas una foto con Donald Trump? Si prácticamente ha pasado a ser el enemigo público de los estadounidenses racionales. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasaron acá en Argentina con el Partido PRO, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich,
Es lo mismo que pasó en el PP en España, que se tuvieron que radicalizar o tuvieron que endurecer su discurso para no perder votos por derecha. Y aquí el peronismo creó a Milei para sacarle votos por derecha a Juntos por el Cambio. Ahora vos vas a escuchar gente de Juntos por el Cambio decir, o no Juntos por el Cambio, sino del PRO mismo, que es una estrategia, es para no perder votos por derecha. Sí, pero en realidad vos no le estás sacando votos al kirchnerismo. El kirchnerismo te está sacando votos a vos y encima le estás facilitando a la mafia peronista a no quedar pegado con el kirchnerismo. Es decir, todos los peronistas que son un poquito astutos o un poquito vivos, ya se despegaron de CFK, ya se despegaron del discurso de izquierda, a través de Carlos Maslatón, a través de Sergio Massa. Ese es el peronismo de derecha, ese es el neomenemismo. Por eso cuando vos escuchabas a los bullrichistas, a los halcones decir, no, porque Larreta es amigo de Sergio Massa. Los Bush y los Clinton son amigos, y son dos fuerzas políticas que se han disputado y han competido históricamente en los Estados Unidos. Forman parte del status quo. Bueno, en el caso de Argentina, el status quo lamentablemente es decadencia, es empresariado prebendario, es mafia corporativa, especialmente del peronismo de los 90. Claro, el peronismo popular, el que supo capitalizar Cristina Kirchner del 2003 en adelante, es de izquierda, sí. Pero el peronismo de los 90 en adelante, el más corrupto de todos, el que se mueve en el ámbito privado, en las altas esferas de la Argentina, está justamente en el sector privado. Entonces nadie se anima a decirle que son peronistas. No, si están en el sector privado no son peronistas. En todo caso son menemistas. Es peronismo al fin. Entonces, en el momento en que le das cabida a Milei, automáticamente le estás ayudando al peronismo, a la mafia peronista, a sacarse el estigma de Cristina Kirchner, a sacarse el estigma socialista y a sobrevivir y adaptarse a lo que venga después. Cuando en realidad debería hundirse todo por igual. Debería hundirse todo por igual porque han sido cómplices, incluso por dentro de Juntos por el Cambio. Por eso mencioné a Agustín Romo, porque Agustín Romo hacía campaña por Patricia Bullrich y por Miguel Ángel Pichetto. Y si no me equivoco es de San Miguel, de la zona de Joaquín de la Torre, donde le van a hacer el armado a Milei. Entonces hay gente de Juntos por el Cambio ayudando a que Milei siga siendo una propuesta política. Y eso es imperdonable. Es imperdonable porque Milei ya dijo abiertamente que apoya a Vox de España, a Donald Trump de Estados Unidos, a Bolsonaro de Brasil. Y si en Estados Unidos el presidente de la potencia más grande del mundo sale a dar un discurso antes de las elecciones legislativas, etcétera, alertando de que ni siquiera en el mismo Estados Unidos la democracia está garantizada por culpa de esa secta extremista que es financiada por Rusia, que es el trumpismo, entonces, ¿por qué deberíamos en los países subdesarrollados, donde también caló hondo el discurso de las nuevas derechas, por qué deberíamos seguir permitiéndolo? ¿Por qué no deberíamos estar unificados todos los liberales, demócratas, republicanos, decentes, denunciando y mandando al frente a Milei como parte de toda esa secta internacional? Y bueno, yo también que vos nombraste a Maca y toda esa, la tipa que yo la sigo, viste, en Twitter y la tipa es macrista y es anti-Larreta, viste, o sea, es como juega para el kirchnerismo, el peronismo, aunque ella siga macrista también. Y tiene de portada la foto de Macri con Trump, que yo también eso lo vi re mal, o sea, Macri cayó una banda en esos temas, o sea, para mí no debería ni postularse si es que se quiere postular todavía porque hizo demasiadas cagadas ya con esas jugadas que se mandó. Y, y bueno, Agustín Romo es un panqueque que, como vos me ibas a decir, que militaba a Pichetto y todo eso, o sea, y después empieza a militar a Milei. Está toda la foto que militó para un montón de tipos, el chabón ese, y después se da la cara de que él es súper liberal y no sé qué. Después se escandaliza con boludeces como lo de
La cosa la remera del mundial también re nefasto. O sea, yo me cago de risa el chabón ese porque es re estúpido en todos los tweets que quiere dársela de serio encima. Y después sus seguidores te acusan de que sos cuenta de arte, ¿no? Algunos te dicen también como empleado de la reta. O sea, ¿cómo se llama? Un chip clavado, ¿viste? En la cabeza los jovencitos de eso. Por eso se ganan por eso se ganan el nombre de secta o cuasi secta, porque cuando un fanático repite una cosa que después se termina convirtiendo en una verdad, una mentira que se convierte en verdad, termina siendo un mantra. Y el mantra es algo fonético, es algo que sirve casi como un eslogan, pero un eslogan a tal nivel que termina convirtiéndose en un mantra sectario, religioso. Y lo que empieza siendo un militante político se convierte en un militante religioso. Así es como el peronismo después te termina hablando de líderes espirituales. Cuando dicen Perón no era un líder político solamente, sino un líder espiritual. O Eva Duarte de Perón era el alma del país, el alma del mundo peronista, etc. Bueno, eso es porque lo que empieza siendo político termina siendo algo religioso, algo sectario, porque ni siquiera es una religión propiamente dicho, sino un movimiento de fanáticos. Vos fijate que o sea, si vos seguís el CEPAC que hicieron en Estados Unidos, donde participó Víctor Orbán, etc., eh, ya directamente hablan como que Donald Trump es un enviado de Dios, ¿entendés? Que va a pelear contra las fuerzas oscuras y siniestras que vendrían a ser representadas por el Partido Demócrata. Entonces, eso ya es Claro, encima extremo. dicen Partido Demócrata que sacrifican bebé, no sé qué, y Trump, todos los amigos de él están metidos presos por pedofilia y por hacer fiestas re turbias, ¿viste? O sea, le tiran cosas al Partido Demócrata y los que están manchados hasta las manos son justamente los del Partido de Trump, ¿viste? Son re mogólicos para hacer esas teorías, ¿viste? Vos fijate que Donald Trump probablemente haya sido un demócrata o directamente no tenía ninguna afiliación partidaria, pero en ningún momento demostró ser una persona moral. Es más, ¿cuántas esposas tuvo? Y qué casualidad que la esposa que trajo terminó siendo, o sea, la esposa que terminó siendo primera dama de Estados Unidos era una mujer de Europa del Este. Hay muchas cosas que no cierran. En el pasado, por ejemplo, hay un libro que se llama American Compromise, que, que, que es un libro que expone totalmente el pasado de Donald Trump trabajando para la Unión Soviética y después para Rusia. Lo que pasa es que la gente cae en esa superficialidad o en ese reduccionismo de creer que lo vas a ver a Donald Trump, no sé, vestido de soldado ruso, ¿no? Los rusos le llaman activos rusos justamente por eso, porque son gente, son células, agentes de infiltración que tienen dormido en Estados Unidos y las despiertan llegado el momento en que las necesitan. Hasta la misma película de los Avengers, los Avengers no, ¿cuál es la otra película? Viuda Negra, ¿puede ser? Black Widow, vos No, decís. Sí, Black Widow. claro. Ahí te explica bien qué es lo que es un activo ruso, que son básicamente científicos, familiares de rusos estadounidenses que vivían en Rusia y que llegado el momento se convirtieron en células e hicieron trabajo sucio para el Kremlin de Moscú, estando en Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses. Sí, Che, Argentina. sobre el periodismo acá en Argentina, vos qué opinión tenés? Porque no entiendo yo. La Nación Más, por ejemplo, el diario que se supone que era de Macri, los Mitre, todo esto, ¿por qué le da tanta propaganda? Es que parece que trabajasen prácticamente con la campaña de Milei y lo viven llevando, le festejan todas las estupideces que dice, todos los chistes mogólicos, todas las teorías conspirativas que tira ahí, nadie le dice nada, se le ríen. Y no entiendo, tipo, se supone que en teoría porque si vos lees, por ejemplo, el diario, lo que es texto, no es tan estúpido, tan bolsonarista, es bastante decente. Pero vos ves el noticiero, o sea, con Vial y todos esos tontos, y le festejan todas las pavadas que dice a Milei y todo cuando golpea la reta, todo. Por ahí le dicen algo así como, pará, hay una alarma, pero bueno, le dicen que baje un cambio, lo que sea, pero no lo enfrentan realmente.
le siguen todo el juego, lo llevan todo el tiempo, no entiendo eso. Bueno, yo creo que forma parte también del poco profesionalismo periodístico de la Argentina. Siempre lo digo. Toda la cuestión libertaria, por más buenas intenciones que tuvieran X candidato en su momento, pero fueron utilizados por gente que de liberal no tenía nada. O sea, fueron utilizados por el peronismo para limar por derecha al gobierno de Cambiemos. Independientemente de los defectos, mala praxis que haya tenido el gobierno de Cambiemos, el dejarte ser una colectora, porque cuando vos sabés que no tenés chance alguna de ganar la presidencia del país y aún así empezás a hacer campaña y con la excusa de hacer campaña terminás limando por derecha a la única fuerza política que tiene capacidad para poder enfrentar al kirchnerismo, independientemente de la estrategia que elija cada dirigente, porque vos vas a tener algunos, como les dicen, tibios y otros que van a tener un discurso más duro, ¿no? Eso correrá por cuenta de cada uno, pero al momento de ganar una elección están todos unidos. Y si vos los dividís o dividís a esa fuerza política, terminás defendiendo al peronismo, al kirchnerismo, la impunidad del kirchnerismo y del peronismo, porque si desaparece o se rompe Juntos por el Cambio, por estas internas ridículas de halcones y palomas, porque unos prefieren congraciarse con Milei y otros prefieren cerrarle las puertas, terminas teniendo kirchnerismo eterno. A veces yo he escuchado en la cuestión de Venezuela que los opositores venezolanos al chavismo, que después se fueron volviendo algunos Milei lovers o libertarios acá en Argentina, decían, no, porque no hay que dejar que pase lo mismo que pasó con la oposición en Venezuela, que se volvió cómplice del chavismo. En realidad los que terminan siendo cómplices son los que terminan corrompiendo o rompiendo desde adentro una coalición opositora. Por ejemplo, vos tenés a Corina Machado, que puede tener un discurso súper pro Estados Unidos y se hizo famoso o sea, no digo que se convirtió en mártir opositora al chavismo, pero estuvo cerca, porque le hicieron la vida imposible también y qué sé yo. Pero aún así, eh, ella rompe con la MUD, la Mesa de Unidad Nacional, sí, la Mesa de Unidad Nacional, rompe y se abre, o sea, se abre, como decir, nosotros somos la verdadera oposición, los otros trabajan con el chavismo. Y empezó ese relato de que había una falsa oposición, que era, por ejemplo, la de Juan Guaidó, que negociaba con el chavismo. Pero Juan Guaidó estaba supervisado por Estados Unidos, tanto por la administración Trump, la administración Obama y ahora la administración Biden. Y entonces, si desde Estados Unidos le dan el visto bueno, ¿por qué vos como opositor lo seguís limando por derecha o corriéndolo por derecha diciendo que es un tibio, que es un demócrata, que es un zurdo de buenos modales, etcétera? Bueno, lo mismo hicieron con Cambiemos acá. Apareció de la nada una supuesta tercera corriente liberal, que supuestamente habían estado dormidos por más de 12 años, nunca hicieron nada, nunca les interesó hacer política ni nada. Durante 12 años de kirchnerismo nunca hicieron política de nada, salvo alguno que otro análisis económico, etcétera. Y de la noche a la mañana se convirtieron en la tercera fuerza política del país, lo cual es totalmente poco creíble. Pero inconscientemente terminaron haciendo lo que el peronismo quería, que sembraran la discordia, la confusión en el votante de Juntos por el Cambio, porque sus dirigentes pueden tener todo claro, pueden saber hasta dónde llega una estrategia y hasta dónde llega una pelea real o una interna real. Pero el que no sabe es el votante, no sabe lo suficiente. Ese es otro error de los dirigentes políticos, creer que el pueblo siempre tiene la razón y que al pueblo siempre hay que darle lo que quiere. Entonces aparece esta Patricia Bullrich diciendo, no, porque el pueblo quiere discurso duro, quiere halcones. Mentira. ¿Quién te dijo que el pueblo argentino en su totalidad quiere un Bolsonaro? La mayoría de las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio, las que más aparato tienen, no es el PRO, es la Unión Cívica Radical. Entonces, si vos te peleas con la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio deja de ser lo que es. La reserva moral y republicana de Juntos por el Cambio no es el PRO y no es la Unión Cívica Radical, es la coalición cívica. Porque no hay nada para ensuciar la imagen de Elisa Carrió.
No solo eso, sino que le enseñó republicanismo y liberalismo a través de su fundación y a través de sus fuerzas políticas anteriores, hasta a la misma Patricia Bullrich, porque casi todos han salido de la coalición cívica ARI de Elisa Carrió. Incluso algunos que están con López Murphy ahora también salieron de la coalición cívica. Elisa Carrió conoce del liberalismo estadounidense, a lo mejor más del lado de los liberals, de los demócratas, pero es liberalismo al fin, porque como bien dicen los libertarios de renombre, como José Venegas, Antonella Martí, se puede denunciar el Foro Sao Paulo, se puede denunciar este castrochavismo latinoamericano de decadencia y su desarrollo, pero tampoco está eso de ser liberal solamente en lo económico y en el resto no. Se es liberal en todo, eso es al menos lo que yo voy entendiendo en el poco tiempo que llevo aprendiendo de liberalismo. Entonces, la coalición cívica también ha contribuido a esa agenda progresista acá en Argentina, para que justamente las libertades y derechos de las minorías sean reconocidos. O sea que también ha hecho el buen trabajo por la globalización para que Argentina sea incluida en el mundo desarrollado, en la evolución de la humanidad. Entonces, eso de decir, no, porque vos sos zurdo, porque no haces un ajuste, porque no reivindicás a Menem, no, cada fuerza política va complementando la coalición. El PRO, por ejemplo, es un partido que se funda primero con Recrear, que es un partido de centro derecha, liberal, que era el de López Murphy, junto con Propuesta para el Cambio, si mal no recuerdo, de Mauricio Macri. Pero Macri también empieza con De Narváez. De Narváez es el típico Sergio Massa de otra época, por decir así. De Narváez era el Sergio Massa de otras épocas. El tipo que cuando quería era kirchnerista y cuando no era anti-kirchnerista. Es como los Rodríguez A. Bueno, así. De ahí viene la formación política de Mauricio Macri, del menemismo, del peronismo. En Larreta, su formación política viene de su familia. Cuando Macri apenas era un nene mimado en cuna de oro, Larreta ya leía libros de política. Entonces no me pueden venir a decir que Larreta aprendió política de Macri. Y eso con lo que vos me preguntaste del periodismo. El periodismo es mercenario para empezar, y también está a sueldo de todo ese empresariado que catapultó a Milei. O sea, peronismo. Entonces, en el fondo son peronistas, algunos de derecha como Jonathan Viale y otros de izquierda como C5N. Pero al final todos son peronistas y La Nación Más era uno de los canales más decentes que había durante el gobierno de Cambiemos. Y se terminó corrompiendo porque los operadores políticos del Grupo América se mudaron a La Nación Más. Y por eso terminó ahí Feynman, terminó Jonathan Viale y todos los demás. Y eso es lo que tiene el pueblo argentino, que se equivoca, idolatra de forma prematura a cualquier persona que dice lo que quiere escuchar. Por ejemplo, al fiscal Luciani, ya lo ponían en una imagen de San Martín. ¿Entendés? Esa superficialidad que tiene el argentino promedio de que automáticamente un personaje X se vuelve mediático y hace algo que te gustó y ya automáticamente lo endiosás y lo convertís en caudillo. Así que como el fiscal Luciani hizo un buen alegato contra Cristina Kirchner, automáticamente salen con una foto de Luciani en un busto de San Martín, de José de San Martín. Eso demuestra que la idiosincrasia del argentino no está lo suficientemente avanzada como para ser un país desarrollado, porque caen esos populismos banales. Por ejemplo, te dicen, no, porque estamos en contra de Cristina porque es la jefa, la faraona, la jefa de la cámpora, la dictadora, y resulta que después ellos mismos después te ponen, Macri es el líder. Eso es populismo también. O ahí tenés a los Milei Lovers diciendo que Milei va a salvar la Argentina. Eso es populismo. No, vamos a escracharla porque hay que escracharla. Cualquier escrache termina siendo un invento del comunismo o del fascismo del siglo XX. Los escraches en una política racional no son necesarios.
En todo caso, hace política racional, hace activismo, hace protestas, manifestaciones, pero no escraches a la gente, porque si escrachas a la gente, vos contagias esa violencia. Entonces, ahí te das cuenta de que el periodismo termina siendo cómplice de esa violencia social. Y lo que pasa es que lo disfrazan todo de un monólogo ¿cómo es que se llama esto? Editoriales o la columna, por ejemplo. ¿Viste? Leuco tiene una columna, Jonathan Viale tiene una columna, o sea, son columnas. Cada vez que empiezan un programa, hacen como una especie de introducción de todo lo que pasó durante el día o lo que pasó en la semana. Y eso le da como un aire de profesionalismo periodístico. Ahora, cuando se prestan para las internas políticas, ahí dejan toda la seriedad periodística para ser mercenarios. En eso me gusta Jorge Lanata, a pesar de que yo sé cuáles son los orígenes de Jorge Lanata en la izquierda. De hecho, fundador de Página 12, que después se lo dejó el Horacio el Perro Berbisky. Pero Jorge Lanata no se presta para los armados o las internas políticas. El tipo opina y aún así nunca necesita faltarle el respeto a los dirigentes políticos. Otro periodista bueno es Jorge Fernández Díaz. Hay una mujer que fue la que le escribió la biografía autorizada a Macri. En realidad no es la biografía de Macri, se llama... Eh, ¿Cómo es que se llama este libro? Donde cuenta, o sea, Macri le dio entrevistas y ahí le cuenta parte de su pasado. Y se hizo famoso también por eso. Laura Di Marco, que está en La Nación Más, también hace buen periodismo, solo que, bueno, son periodistas que no quieren que Fernández caiga, porque son los que te vendieron al Fernández moderado. Entonces, va a llegar un momento en que te van a parecer que están defendiendo al gobierno de Fernández. En realidad, el periodismo debería defender la democracia, las instituciones. Si aparece algún dirigente político que quiere derrocar a Fernández, hay que exponerlo, porque Fernández tiene que terminar su mandato. Porque hay un sector de la población mayoritaria que lo votó y por eso está ahí en el poder. Entonces, las demás fuerzas políticas tienen que respetar ese mandato constitucional. Creo que le falta mucha cultura cívica e institucional a la población argentina. Por eso cae fácilmente en los discursos demagógicos de los nuevos caudillos de la nueva derecha. Y vos, digamos, qué vía podríamos seguir para poder cambiar eso, evitarlo? Porque, o sea, tenés a la aristocracia argentina, ya sea el empresariado, el periodismo, el arte, todo corrompido por ese populismo, esas ideas medio tontas, y la poca gente que por ahí tenés sana o que es muy talentosa se va a Europa con el Chusanguinus, y de última, lo único que hace es tuitear o ese tipo de cosas, pero se quedan acá toda esta gente que defiende o disfruta de esta tontería argentina, esto que llaman la mística, ¿viste? Porque le dicen ellos eso. Dicen la mística, que le falta mística a la reta, dice. Populismo, es populismo, no lo quieren decir así, pero es populismo. ¿Cómo haces para cambiar todo eso? Yo creo que hay que dividir, porque a la gente grande ya no la vas a persuadir. Una persona mayor de 60, de 70 años, que un joven se le acerque y le diga, mira, te estás equivocando, o sea, no tenés que ir al departamento de Cristina Kirchner a escracharla. Vos fijate que todo esto que pasó en la ciudad de Buenos Aires, lo que después se convirtió en un ataque hacia la ciudad, un ataque directo hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo comenzó gente de Junto por el Cambio, tal vez inconscientemente, porque si vos no hubieses ido a hacer todas esas marchas ridículas, esos scratches ridículos a Juncal y Uruguay, hoy Cristina Kirchner no tendría una excusa realmente creíble para victimizarse y decir que en Recoleta es hostigada, por ejemplo, en el barrio de Recoleta. Fue esa misma gente
que supuestamente es inorgánica, que no responde a ninguna fuerza política y que con la excusa del hartazgo republicano, con la excusa de que es el pueblo que quiere de una vez por todas acabar con la corrupción y bla, bla, bla. No, con esas actividades, con esas prácticas, no estás ayudando ni siquiera a la misma fuerza política que supuestamente votás. Porque en el momento en que escrachás a Cristina Kirchner, automáticamente le estás dando la posibilidad de que se victimice y la estás convirtiendo en mártir. Entonces, si esas mujeres y los jóvenes que acompañan a esas mujeres no hubiesen ido, todas esas veces que fueron ahí no estoy hablando del 8N, no estoy hablando de los verdaderos cacerolazos que dieron nacimiento a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, al PRO. Estoy hablando de lo que sería las marchas de la cuarentena en adelante. Esas que solo terminó capitalizando Patricia Bullrich. Es más, yo me acuerdo patente de que los mismos dirigentes, como Patricia Bullrich, Waldo Wolf en su momento, que se prestaba también para ese discurso demagógico, decían, es que el verdadero político es el que está con la gente acá en la marcha. Como diciendo, la reta no está en la marcha, así que no quiere al pueblo. Esa es otra forma de populismo. Porque entonces vos instalaste esa idea o ese relato de que los que no estuvieron con la gente apoyándolo en las marchas anticuarentena, automáticamente son traidores al votante de Juntos por el Cambio. También pasó con Esper, que en algunas lo querían linchar y lo querían sacar de la marcha porque decían, viene a aprovecharse, o sea, los libertarios vienen a buscar votos a las marchas de Cambiemos y qué sé yo. Entonces desde ahí se viene desvirtuando toda la causa republicana. Bueno, tomó un poco de vuelo gracias a los alegatos del fiscal Luciani, pero en el fondo el argentino no aprende, o sea, el argentino está sediento de violencia y eso queda demostrado incluso en el mismo votante de Juntos por el Cambio. Ni hablar del sector libertario, que si realmente no quisieran violencia, hace rato se hubiesen despegado de Milei. Pero los dirigentes se despegan, pero sus votantes no, sus militantes no. Estuve en un debate con la chica que maneja la juventud de la UCD que está con Esper. Lenchu no sé cuánto. Igual ella ya creo que ya no está en la UCD, espera. Mirá que hasta salían en uno de los últimos congresos que hicieron ahí en la provincia de Buenos Aires, o no me acuerdo en qué provincia, creo que en la provincia de Buenos Aires, salía toda embanderada como si fuese, no sé, Claro, y como unas semanas por ahí ella dijo que ya no se sale de eso. El único que creo que estaba era el novio. Pero es como que ella se dio cuenta básicamente que la OSD de Buenos Aires eran todos peronistas que no aceptan nada, digamos. Y la salieron tipo a criticar a muchos, ¿viste? Pero no sé, eso es lo que yo vi, ¿viste? Bueno, cuando yo le pregunté, estábamos en un debate con Artem y con otras personas de aquí de Twitter, estábamos en un debate y yo le pregunté qué opinaba de Bolsonaro y qué sé yo, bueno, o le preguntaron, no recuerdo bien, y ella dijo que a pesar de todo prefería a Bolsonaro, después de que había dado todo un chorizo de decir, bueno, yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de las libertades, de las minorías, le pensé, pero prefiero a Bolsonaro en Brasil. Entonces, lo mismo pasa con López Murphy. López Murphy tiene claro lo que pasa en la Argentina, tiene experiencia política, todo. Pero el armador de López Murphy es Yamil Santoro, una persona oscura de la política argentina, como Patricia Bullrich y Carlos Maslatón. No por algo, los tres eran amigos y viajaron a Venezuela. ¿Por qué no dicen por qué viajaron a Venezuela tres argentinos así de la nada? Carlos Maslatón y Yamil Santoro participaron en una lista de los Rodríguez A. Ese es el supuesto liberalismo republicano. Entonces, López Murphy puede tener las mejores intenciones, pero el armado es bullrichista. Y no me gusta para nada. A mí personalmente no me gusta para nada. Porque sin querer queriendo terminan operando para Patricia Bullrich pegándole a la reta. Cuando deberían estar justamente
con el gobierno de la ciudad, deberían estar con el PRO de la ciudad de Buenos Aires, porque justamente son más cercanos a esa fuerza política que a un supuesto bullrichismo presidencialista federal. Lo mismo con Esper. Esper puede tener claro que tiene que ir con Juntos por el Cambio, pero sus militantes siguen militándote a Milei. Porque dentro de sus fuerzas políticas, tanto en Republicanos Unidos de López Murphy como de José Luis Esper, hay quintas columnas que operan para el peronismo. No sé si a través de la UCD o a través del Partido Demócrata, pero es como digo siempre, estos eran partidos que otrora fueran liberales, antaño fueran liberales y conservadores, pero del 2017-2018 el empresariado peronista, neomenemista, los despertó. Incluso el mismo Pichetto fue y se reunió con Romero Feris del Partido Autonomista Nacional, del partido de Julio Argentino Roca. Pichetto después fue a un homenaje a Julio Argentino Roca. Bueno, en parte tiene justificado porque el tipo viene de la Patagonia, así que seguramente lo han criado adorando a Julio Argentino Roca, pero son peronistas. Y el peronismo es las antípodas del liberalismo argentino. O sea, acá tengo el tweet que lo publicó la chica el 19 de agosto que dice, tipo lo que yo te decía para dejarte claro como que ella ya se desligó, ¿viste? Te lo leo. Que dice, se le avisa a la tribuna que yo hace rato no tengo más nada que ver con USD, Provincia de Buenos Aires. Con mucho dolor decidí correrme antes que militar con peronistas encubiertos de liberales que no nos representan. Lamento las autoridades no tengan las pelotas de correr. Eso dijo ella el 19 de agosto, por eso digo como, y yo la felicité también porque, o sea, se dio cuenta, o sea, yo para mí ese space que estuvo ella, como dijiste que vos también estuviste, yo creo que ella o sea, a pesar de que dijo todo eso, se dio cuenta, viste, después adentro de ella que son todos peronistas los tipos de eso, viste, y yo la felicité por eso, la verdad. Pero bueno, o sea, el que sí, que sé que todavía está es el novio y después hay otra que creo que se llama eh, que es la vicepresidenta, que creo que se llama Abril o algo así, esa sí también está. Y que siguen poniendo carteles tipo de la reta fuera de la UCD pegada, ¿viste? Pero bueno. Igual te digo que es una contradicción, o sea, son una contradicción, porque por un lado te lo venden a la reta que es un maoísta, un comunista que trabaja para China, para el castrochavismo, etcétera, para el kirchnerismo. Y después te dicen que la reta se quiere apropiar de la UCD. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es comunista o quiere ser liberal? Claro, sí, yo ni entiendo eso, por qué se ponen en contra de la reta, la verdad. Pero bueno, los boluditos, o sea, que quieren como hacer como que la USDPA sea independiente o algo así, o que la tomen en cuenta, o que la reta salga, pero si ellos mismos se marginan en vez de dejar esas ideas peronistas, acercarse a la reta y hacer una UCD más concentrada, pero bueno, los dirigentes de la de Buenos Aires están así, y bueno, hasta hace poco, viste que se armó como ese quilombo que parece que hasta robaron plata, viste, como que ya cosas de corrupción con ese partido. Y es terrible, o sea, es como donde están metidos peronistas, siempre va a haber ¿Sabes por qué pasa algún eso? quilombo. Porque son liberales en lo económico nada más. Entonces, como son liberales en lo económico, cualquier peronista se puede disfrazar de liberal, de los 90 en adelante. Igual ni liberales son porque he discutido con algunos, varios, y no saben ni economía básica, porque por ejemplo me dicen, me acuerdo que le decía a uno, yo, que si tan malo era no estaba, no sé qué, bueno, Haití, por ejemplo, tenía creo que 20% de gasto en relación al PIB y Finlandia tiene 55%. O sea, ¿qué tipo de idiota te va a decir que Finlandia es menos liberal que Haití, por ejemplo? O nosotros tenemos 38, por ejemplo. ¿Y qué tipo de idiota te va a decir que es 55? O sea, no es únicamente tamaño de Estado, ese tipo de cosas. Pero es que tienen la mente tan infectada por esas estupideces anarquistas que le metió Milei al liberalismo, entre comillas, liberalismo, que no se preocupan por aprender un poquito más de economía y entender realmente que hay mucho más que únicamente los impuestos o ese tipo de cosas. Vos fijate que también Diego Giacomini, bueno, en un momento se filtró una foto donde salía Diego Giacomini y Javier Milei con Carlos Saúl Menem. Totalmente entendible que los liberales se hayan sentido identificados con el gobierno de Menem. Ahora, volvemos a lo mismo.
son liberales de cuna, es decir, de familias masónicas, de familias, no sé, patricias, de familias de la derecha militar, de la familia militar, o son liberales desde Menem en adelante. Porque si son liberales desde Menem en adelante, básicamente son, primero que nada, cómplices de toda la corrupción que hubo en la década de los 90, independientemente de los aciertos económicos que haya tenido o no el gobierno de Menem, o el primer gobierno de Menem. En todo lo demás fue peronismo, un peronismo que hasta ni el mismo Estados Unidos les creía, o mejor dicho, un liberalismo que ni el mismo Estados Unidos le creía. Lo que pasa que en ese momento es como más ahora. Pues si no, Massa es un cadáver político, sí, pero si a Estados Unidos le conviene, te lo van a levantar y te lo van a hacer presidente. Y eso ellos lo saben muy bien. Por eso, solapadamente o descaradamente, te militan a Sergio Massa, empezando por Carlos Maslatón. Porque en el fondo saben muy bien que el sector privado argentino es corporativista y neomenemista, así que un Sergio Massa te lo apoyan tranquilamente para presidente. Y sabés que yo noto mucho eso que hace un space reciente estaban hablando y decían que no, que Massa arrasa, y no sé qué, 2003, o sea, como que decían que el tipo estaba arrasando, que no sé qué, y vos veis, realmente traicionó a todo el mundo, no lo quieren del lado de Cambiemos, no lo quieren del lado de los kirchneristas, hasta el Frente Renovador, él lo traicionó porque decía que los quería meter presos los kirchneristas y después sale a defender a Cristina, y ellos como que te lo miran como si fuera un genio, que la gente lo adora, que todo, y te puedes hacer llamar macristas o mileístas, y te das cuenta que tienen como una contradicción muy fuerte, y es porque seguramente simpatizan con cualquier forma de peronismo y prebendarismo que les convenga. Por eso siempre digo que Milei es el liberalismo mejor sujeto a la conveniencia del peronismo. Por ejemplo, si vos tuvieses solamente dos candidatos a presidente, sacá Juntos por el Cambio, hacé cuenta que no existe la Unión Cívica Radical, que es un partido, un país que está muy tirado hacia la derecha, tipo Japón, Corea del Sur, y solo tenés para elegir entre López Murphy y Javier Milei o Sergio Massa. El status quo empresarial argentino te va a votar a Milei o a Sergio Massa, no te va a votar, o no te va no te va a hacer campaña por López Murphy, porque López Murphy es un demócrata, es republicano en lo institucional, pero viene de un partido demócrata, que es la Unión Cívica Radical. En cambio, Massa y Milei le van a garantizar a ese empresariado prebendario seguir siendo prebendario, ese capitalismo que le gusta a los peronistas. Vos fíjate que hasta los feudos, que hoy son provincias pobres, pero sus gobernadores son ricos, los feudos peronistas. En los 90 eran como Cristina Kirchner, o sea, todos los peronistas de antes del 2003, que hoy se muestran kirchneristas de centro izquierda, nacional y popular, eran todos a favor de la privatización, a favor eh, de las AFJP, a favor de todo lo que fue el menemismo. Y del 2003 en adelante, como el mundo había cambiado y en Argentina o en Latinoamérica había aprendido el socialismo del siglo XXI, se volvieron kirchneristas. Pero la mayoría de los ministros más leales de Cristina Kirchner han salido del menemismo o de organizaciones guerrilleras, Montoneros, ERP. Porque vos tenés, por ejemplo, los de la Cámpora, son todos hijos, nietos de guerrilleros. Pero todos los que eran de Néstor Kirchner eran menemistas. Aníbal Fernández, Amado Vudú, que salió también de la UCD, Sergio Massa, que también salió de la UCD. Entonces la UCD de los 90 en adelante es propiedad del peronismo. El liberalismo en Argentina no existe. Es más, José Luis Espert daba charlas con Gloria Álvarez, o sea, era un libertario, era de esos liberales que se había dado cuenta de que el liberalismo clásico no funcionaba en los países. Entonces surge toda esta cuestión libertaria en América Latina, con Gloria Álvarez, con Axel Kaiser de Chile, con Agustín Laje incluso. Pero después un sector, que son los supuestos ahora nueva derecha, viraron hacia otro lado. Porque ¿cuál era, a mi entender, la estrategia del movimiento libertario? Recuperar a ese votante o recuperar a ese público, a esa audiencia que había sido embaucado o había sido engañado por la izquierda.
La izquierda, con la excusa de que eran los enarbolados del progresismo, de la agenda progresista cultural, sumieron América Latina en una pobreza y miseria a través del socialismo del siglo XXI. Entonces vos tenés a una Antonella Martí, a un José Venegas o a una Gloria Álvarez denunciándote el castrochavismo, son antikirchneristas, etcétera, pero no te van a apoyar una derecha populista del estilo Bolsonaro, Trump o Milei, porque saben muy bien que forma parte de ese mismo empresariado corporativo. Bueno, José Luis Esper, el error que cometió fue sacarse una foto con Aldo Rico, por ejemplo. El que los libertarios acá en Argentina, los supuestos libertarios en el caso de Milei, o de Diego Giacomini, un anarcocapitalista supuestamente que tiene muchos acercamientos con el peronismo, con el nacionalismo de Santiago Cunio y con los iraníes. Ese es el tema. Es como que el peronismo agarró y capitalizó ese hartazgo a la izquierda que tenía la población argentina dentro de su propio núcleo de votos, lo capitalizó y entonces fue como una válvula de escape, porque toda la moda libertaria la capitalizó el peronismo. Y como Juntos por el Cambio o Cambiemos está más considerado como algo de centro, entonces era genial, era fantástico el escenario para que apareciera un outsider neomenemista de derecha populista. Lo que no te dicen es que lo manejan los peronistas. O que incluso él mismo ha sido un peronista. Milei ha sido peronista. De hecho, la primera vez que participó de televisión cantó una canción de un cantante que era fanático de Juan Domingo Perón. Creo que es Leonardo Fabio, si mal no recuerdo. Sí, sí, y Sale con... además él reivindica, bueno, no sé si habrán visto la entrevista, pero él decía en un momento que él era liberal, pero no era gorila, o sea, como que trataba de encontrar algún sentido o algún tipo de propósito de lo que fue el peronismo. Decía que había reemplazado al fascismo de dos patas, creo que decía él, que era básicamente la oligarquía, bueno, otras cosas, por el de tres patas de Perón que agregaba a los sindicatos. Y como que lo trataba de reivindicar o como si fuese un progreso o algo así, y, o sea, fue lo peor que le pasó a la Argentina, y él lo trataba de como restarle importancia, ¿viste? Como si el problema hubiese sido Irigoyen o otras cosas, ¿viste? Es muy raro. Vos fijate las cosas de la vida. Si Daniel Scioli hubiese ganado la presidencia en el 2015 por el kirchnerismo, Milei hubiese estado en el equipo económico de Daniel Scioli. Del gobierno de Daniel Scioli, del presidente, si hubiese sido presidente de Daniel Scioli en vez de que hubiese ganado Cambiemos con Macri. Claro. Por eso te digo, el peronismo está utilizando toda esta cuestión de la nueva derecha y el error del PRO y el error de los candidatos liberales es haberse prestado a querer quedar bien con ese sector, a querer sus votos, porque esos votos en realidad no es de gente liberal o de derecha tradicional, son votos peronistas. Entonces, al final, por más que no sean peronistas de izquierda, pero son peronistas igual, o sea, le estás haciendo el juego al peronismo. Claro, es que tienen un discurso anti-K. Sí, un discurso anti-K, pero un discurso, pero son peronistas. Nada más que peronistas de derecha. ¿Yo te acordás que te decía en una conversación que tuvimos en un intercambio de tweets por acá, que había que encontrar alguna forma de capitalizar ese electorado progre, que es gente, la mayoría es gente que es saludable, o sea, que no, que no está tan metida en lo que es el fascismo o que no está tan identificada con lo que era la verdad más oscura del peronismo, ¿no? Y que simplemente le atrae esta parte progre de Kirchner, que bueno, el aborto, esas cosas, que sabemos que igual Cristina no era pro aborto, pero bueno, se aprobó durante el gobierno de Alberto, esas cosas, y también con el estado de bienestar, esas cosas, que perfectamente pueden ser compatibles con un referente liberal pro mercado, porque yo algo lo que le trato de explicar a gente kirchnerista, que es esta que te comento que es sana, que no está tan metida en el populismo estúpido, es que si vos te fijas realmente, Cristina Kirchner quebró al Estado, o sea, lo quebró y desfinanció los servicios estatales que supuestamente vos querés y vos defendés. Entonces, no es ese tipo de referente pro estado de bienestar o asistencialismo que vos pensás, porque además te licuó las jubilaciones, te hace mierda a la gente, y esa parte de la gente que se ve atraída por esa parte del kirchnerismo
yo creo que había que capitalizarla con algún tipo de referente que defienda estas causas de el cambio climático, el aborto, libertades sexuales, todas esas cosas progres, y además tenga un núcleo decente, que entienda de economía, que entienda de que no puedes financiar el tesoro con el Banco Central porque vas a terminar con 100% de inflación, que no puedes tampoco, por ejemplo, cerrar la economía, porque no tiene sentido, y bueno, que no puedes hacer todo ese tipo de cosas, porque además terminás yendo en contra de lo que vos supuestamente defendés, que es estado de bienestar y ayudar a la gente con el Estado. Esa gente para mí es rescatable y habría que capitalizarla con otro partido o algo, y los que son más cabeza de termo y que les gusta Milei, por ejemplo, que eran antes bastante de Kirchner o de, qué sé yo, Guillermo Moreno, esa gente se va a quedar seguramente con Milei, pero para que esa parte progre del kirchnerismo no caiga en el fit, estaría bueno que haya alguien que pueda llevarse esos votos. Bueno, habíamos hablado en las publicaciones que yo te iba poniendo que eran los decepcionados del kirchnerismo y que el discurso de Patricia Bullrich o el discurso halcón de Macri no los iba a captar nunca, no iba a captar nunca ese sector progresista del kirchnerismo. Se preocuparon más por no perder un núcleo duro marginal que sería la derecha argentina, que no sé si hasta qué punto es derecha y no en realidad son peronistas en busca de un nuevo Menem o de un nuevo Donald Trump o Bolsonaro. Eh, Se preocuparon más en la estrategia de acercarse a Carlos Maslatón y que Carlos Maslatón a su vez con los youtuber influencers como Sicarelli, como El Presto, Emanuel Danan y todos estos levantaran a Milei, le levantaran la imagen. ¿Viste cuando los mismos tipos empezaron a decir, o sea, los mismos youtubers empezaron a decir, gracias a nosotros los jóvenes te conocen? Y es la verdad, porque sí, está bien, el tipo iba a los programas de televisión de sus patrones, de Corporación América, pero a discutir o a boconearse con kirchneristas. Pero la imagen del líder, del caudillo libertario, se la dieron los youtubers e influencers. Y eso se los mandó Patricia Bullrich. Al igual que estos nenes mimados de Carlos Maslatón, como Iñaki Gutiérrez y esta Macali Franco, como es que no sé cómo se llama, no sé si es su apellido o es un juego de palabras. Esa gente se la mandó Macri y Bullrich. Ellos son responsables de que toda esta farsa de Maslatón, de Milei, haya calado tanto en Twitter y que encima se hayan convertido en un pseudo armado político. ¿Y cuál era la estrategia de esos halcones del PRO? No perder votos por derecha. Pero vos te tenés que fijar en el momento en que vas a ganar una elección, qué cantidad de votos hay más, si de gente de centro izquierda, de centro o de derecha. Y Argentina, por más que durante más de una década haya estado muy tirada hacia la izquierda, no se va a volver de derecha de la noche a la mañana como te quieren hacer creer. Entonces fue ridículo dividir el PRO de esa manera. En todo caso, hasta las legislativas, una vez que te aseguraras de que los cuatro de copas, como Milei, llegaran al Congreso y así instalaran esas tendencias de bajar el gasto público y todo lo demás, listo, le soltás la mano, lo neutralizás. Pero no, lo legitimaron y legitimaron a toda esa juventud que, bueno, ahora ya pueden, como ya pasaron varios meses o un año, tranquilamente pueden decir que son antikirchneristas. Vos fijate, habían varias agrupaciones de jóvenes, por ejemplo, una se llamaba Pibes Libertarios. El fundador de esa agrupación era un ex kirchnerista. Después hay otro que terminó en la juventud de López Murphy. ¿Cómo es que se llama este que tiene el peinado así como medio ruludo, con rulos, rizos? Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama el nombre del chico que está en la juventud de Republicanos Unidos. También es un ex kirchnerista. Entonces, básicamente, esa supuesta tercera fuerza en realidad son peronistas. Son peronistas disfrazados de liberales. O, en todo caso, que ya no quieren saber nada con el kirchnerismo, pero son liberales. Ese es el tema, que no sirvió esa estrategia, porque al final te vas a pelear con las fuerzas mayoritarias que son socialdemócratas, que son progresistas.
Y encima, para peor de colmo, perdés tiempo atacando a los dirigentes que fueron un poco más inteligentes y que se quedaron en el discurso centrista como Larreta. Entonces, Claro, eso a mí estratégica. me llama la atención que, o sea, que Macri, digamos, de cierta manera le dice tanta atención o tanto, como, no sé, como aprobación a ese sector del mileísmo, cuando, si vos te fijas, los tipos odian a muerte, o sea, es muy enfermizo el odio que le tienen a Larreta, y vos ves realmente lo que es Larreta y Macri, no es que son totalmente diferentes o lo que sea. Está bien, Macri por ahí tiene un discurso, ya tenía hace tiempo un discurso más preciso con lo que tiene que ver con reformas económicas. Larreta es como que un poco más sabrás en el sentido, o sea, es como que es más, más de democracia en el sentido, no es tan económico, pero no es que son totalmente diferentes como para que sea razonable ese discurso de Milei de que Macri es una cosa y Larreta es totalmente lo opuesto. Es muy, o sea, como que él permitió que separase a su electorado una parte que piensa que Larreta es totalmente comunista o distinto a Macri, cuando la verdad es que las diferencias son bastante mínimas en algún sentido. Y él validó ese tipo de discurso, separando justamente a su electorado, y encima en contra de quien era, que ya sabemos que va a ser el candidato, pero que además en ese momento era el punto fuerte de Juntos por el Cambio, porque el que dominaba la ciudad. O sea, es muy, no entendía eso en ese momento, de por qué Macri le daba tanta atención a Milei. Y bueno, justamente me parece que fue un error, porque hoy en día ves que está totalmente estúpida la gente del pro macrista, pensando que la reta es súper diferente o que va a ser cosa totalmente diferente a la que quiere Macri, cuando no es así. Además, vos fijate, si Larreta hubiese tenido esa política de juntarse con el sector de derecha nada más, no hubiese ganado la última elección, no hubiese ganado con tanta ventaja como ganó. Eso significa que la mayoría del electorado en la ciudad de Buenos Aires no es de derecha. Vos fijate que incluso López Murphy presentándose en una lista de Juntos por el Cambio, aún así eran más votos para María Eugenia Vidal que para López Murphy. Entonces eso significa que la ciudad de Buenos Aires es progresista, no es de derecha ni es liberal austríaca. Y encima Entonces, hay un hilo hace poco que yo compartí varias veces, que fue una kirchnerista, me parece, que le quería pegar a la reta, pero terminaba en realidad dándole buena publicidad de un montón de cosas que había hecho bien con privatizaciones o básicamente que había creado ciertas áreas comerciales o cosas muy positivas, muy pro mercado, que te demuestra que, o sea, la reta de comunista no tiene nada. De última será keynesiano y encima en un nivel muy light, porque además es un buen fiscalista, no es que reventó el gasto y quebró al Estado ni nada similar. O sea, es medio ridículo realmente el discurso ese que tienen del lado del mileísmo de querer separar tanto al PRO como si hubiese una parte que fuese narcocapitalista y otra parte maoísta. No sé por qué lo sigo aliando cierta parte del PRO cuando es súper autodestructivo. bueno, si no se para a tiempo toda esta farsa de Patricia Bullrich, el PRO va a terminar pasando lo mismo que el GOP o lo mismo que el PP en España. Va a volar alguna cabeza del partido y el votante va a quedar decepcionado, va a emigrar a otra fuerza política o directamente el PRO ni siquiera va a tener un candidato potable para la presidencial. Porque no nos olvidemos que el radicalismo sí tiene sus ambiciones, pero mientras esté dentro de Juntos por el Cambio son parte de una misma fuerza. Pero cada fuerza política que compone la coalición tiene sus ambiciones presidencialistas. Ahora, si dentro de un mismo partido, dentro de una coalición, hay varios que quieren ser candidatos, sí, hay internas, pero no hagas campaña sucia porque así gana cualquiera. O sea, si vos haces tanta campaña sucia o utilizás a toda la farsa de mi ley para que hagan campaña sucia y hagan el trabajo sucio por vos, para que hablen mal de la reta, es obvio que va a ganar Patricia Bullrich. Así cualquiera. Yo no le voy a perdonar esa supuesta victoria en el caso de que llegara a ganar. Sí, la puedo ir a votar porque sé lo que está en juego en el país, pero en el fondo nunca me voy a quedar callado, porque sé que ganó de forma sucia. Claro, claro. Entiendo. Bueno, yo me voy a dormir. Les mando saludos y gracias Bueno,
Rule Space. Pasate en otras oportunidades y te respondo con respecto a qué se podía hacer. Bueno, yo tengo en mente, contactando con los libertarios que suelo retuitear en mi perfil, que yo considero que son los verdaderos libertarios, que denuncian tanto como yo todo el curro ruso, toda la farsa rusa, todo el curro de las nuevas derechas y todo el nacionalismo católico, etcétera. Yo tengo en mente eso, que exista una nueva corriente política, pero apartidaria. Es decir, que vos, por ejemplo, si sos militante de SPER y yo soy del PRO, podamos confluir en un mismo movimiento de jóvenes que pueda explicar la política de otra manera, ¿entendés? O sea, frenar toda esta farsa que se adueñó de la juventud prácticamente, la volvió más idiota, más estúpida. Hacer política seria, pero sin la campaña sucia de por medio. Enseñar política, enseñar liberalismo, lograr el verdadero cambio cultural, pero de forma seria y profesional, no a la forma sucia del peronismo, que es haciendo campaña sucia, financiando campañas, etcétera. Sí, sí, entiendo. Pero bueno, yo ya de cierta forma intento que la parte de razón, porque también yo te lo discuto esto muchas veces que vos me decís que, o no sé si sos vos o Reiner, porque alguien le responde algo del mileísmo y Reiner como que ya sale a atacar lo que sea y yo le digo siempre que potencialmente puede ser un aliado que cayó en las mentiras o lo que sea y que capaz si le explicás puede pasarse al lado razonable del liberalismo, porque conozco a mucha gente que cayó en las, digamos, reformas pro mercado de Milei, pero no entiende cómo nace el fascismo o el germen populista que tiene el partido que es peligroso y, y como que intento de cierta forma ayudar a esa gente para que se dé cuenta que lo están cagando, básicamente no es lo que te vendieron. Está bien, puede tener algunas ideas pro mercado razonables, Milei porque las tiene, pero que no vale ni en pedo la pena darle tanto poder, fama a un psicópata como él, cuando encima lo más probable es que ni siquiera pueda realmente llevar a cabo la reforma, porque si vos ves cuando habla, no habla en ningún momento de cómo pretende convencer al Congreso o cómo hacer exactamente la reforma dentro del marco constitucional. O sea, es como un Bukele tonto que dice que va a ser una ciudad cripto en la isla o lo que sea y nunca habla exactamente de cómo va a encontrar el financiamiento y todo ese tipo de cosas. O sea, es populismo berreta, que hay una parte de razonable de la gente que yo las ideas pro mercado, pero si vos la convencés o si le mostrás la realidad, puede pasarse a un bando más razonable de lo que es Ricardo López Murphy o Esper, como mucho, para que no, nada, para que no sigan mucho más tiempo en esa estupidez, porque después, por cuestiones de ego, viste, les cuesta un montón aceptar que los cagaron. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo participé, o sea, yo no es que de la noche a la mañana los odié, no. Yo simpatizaba con el sector de Patricia Bullrich, simpatizaba con Álvaro Sicarelli, hasta intenté mostrarle parte del proyecto. El proyecto se iba a llamar FNB, Facta Non Verba, y tenía simbología, tenía impronta, tenía colores, etcétera. O sea, no era cualquier cosa. Y después me di cuenta que en realidad al tipo no le importaba ni la república ni las instituciones y solamente quería que los jóvenes estuviesen por debajo de él para que después lo militaran a Milei. Pero él en el día se sacaba foto con los dirigentes del PRO y en la tarde-noche hacía militancia para Milei. Entonces jugaba a dos puntas porque encima en las provincias los armados de los supuestos partidos, Partido Demócrata, UCD, eran todos peronistas. Entonces básicamente le estaba haciendo la campaña a Milei como si le estuviese haciendo la campaña a Sergio Massa. Y con esa gente se juntaba Patricia Bullrich, el partido anticorrupción en la provincia de Buenos Aires, que supuestamente son policías retirados, que seguro que ahora la van a militar a Victoria Villarroel. Entonces, yo intenté acercarme a todo ese sector y pasaban más tiempo atacando a Macri o a Cambiemos, y yo les dije, tarde o temprano van a terminar, alguien del PRO los va a levantar con la ambulancia. Y ahí fue Macri a levantarlos, ahí fue Patricia Bullrich a levantarlos, a Pichetto. Entonces, yo desarmé el proyecto porque justamente los chicos eran un grupito de otakus, así que hacían buen diseño, todo, pero nunca dejaron
creer en la parte de Milei. Yo le decía, yo no les vengo a hablar del PRO, hablemos de liberalismo, yo quiero aprender de liberalismo, soy un ex nacionalista, entonces ustedes me enseñan de liberalismo, yo les enseño de política, o aprendemos juntos, qué sé yo. Y ellos se subieron a la campaña de Milei y se olvidaron del proyecto, pero teníamos hasta grupo de WhatsApp. Y en esos grupos de WhatsApp se metían gente de toda clase. Porque esto empezó con una iniciativa que se llamaba la Nueva Centroderecha, que supuestamente son votantes de López Murphy, que son los que también han participado de esas marchas antivacunas y demás cosas en la Casa Rosada, en las puertas de la Casa Rosada. Que era uno que era un pelado así todo trabado, que era dueño de un gimnasio y que la cuarentena fue como la excusa perfecta para salir a ese quilombo, porque también fueron a la Quinta de Olivos a hacer quilombo a la puerta y qué sé yo, porque bueno, Fernández los había encerrado, les cobraba impuestos, etcétera. Era totalmente válido, pero era una improvisación total. Pedían plata para poder hacer marchas o para... Bueno, tenés que pedirle plata a tus contribuyentes. Sale lo que sale y punto. O sea, parecía un negocio mal hecho. Es más, son los que le organizaron ese acto que después Milei faltó y lo consideraron un traidor. Ahí estaba el negro Almeida y todos estos youtuber influencers que después lloraban por el micrófono porque Milei no los había ido a ver. No había cumplido con ir al acto ese que habían hecho ahí en el obelisco. Entonces, de ahí surgió el proyecto, porque se consideran centro derecha. Sí, queremos unir a Patricia Bullrich, a López Murphy y a Milei. Digo, no, yo no quiero unir a nadie, yo quiero que los jóvenes puedan aprender del liberalismo sin tener que estar hablando de la política argentina. Pero bueno, justo empezó la campaña y esos jóvenes que estaban conmigo empezaron a militar a Milei y me empezaron a ver como un enemigo porque yo obviamente militaba junto por el cambio, pero la idea es que sea partidario y que sea internacional. O sea, no necesariamente tenés que hablar de las cosas de tu país. Tiene que ser algo por ejemplo, en lo internacional, defender el mundo libre, defender la socialdemocracia, porque es el único escenario o vehículo que te va a permitir, como liberal, construir después una democracia liberal. Pero si vos le haces el juego a Rusia, desaparece Estados Unidos del mapa, o sea, deja de ser la potencia hegemón y automáticamente ganan los nacionalismos católicos, ganan los nacionalismos conspiranoicos, antivacunas, etcétera. Entonces, internacionalmente hay mucho más para capitalizar que hablar de la cuestión local. Entonces, tranquilamente podríamos estar. De hecho, yo lo logré cuando me junté con Rainer y con Artem, porque podemos hablar de la cuestión internacional a pesar de que ellos, en el fondo, votarían a presidente a José Luis Esper. Claro, claro. Bueno, ahora sí yo me tengo que ir a dormir. eh, y después hacemos otro space. Chau, Nos vemos, Dale, nos Carlos. vemos. Bueno, Ped, si quieres decir algo para cerrar, ya vamos cerrando. Bueno, no, te quería decir que a mí me gustaría que vos hagas más espacios también, porque a veces yo, o sea, tengo tiempo libre y todo eso o sea, extraño Space o algo así comentando, viste, de las cosas que pasan o de la política que a mí me gustan, viste, escuchar, pero viste que como en la mayoría de los Space, todo es como como no hay esa seriedad, viste, como le hay, o sea, te Una tiran. banalización de la política. Claro, analizan la política y a veces, o sea, yo no quiero estar todo el día, digamos, riéndome, haciendo meme. O sea, yo quiero un punto de vista político bien serio, pero no encuentro en otros space eso, ¿viste? Solo los encuentro, ponerle cuando estás vos en los space con Reiner o Artem, pero viste que tampoco lo hacen tan seguido, porque bueno, tienen sus cosas, ¿viste? Yo no los culpo. Pero bueno, no, eso que a mí me gustaría que hagas más espacios y que tampoco sea, digamos, por ejemplo, capaz salen temas de la nada, ¿viste? Que hoy te apetece hablar de, no sé, la política de tal o qué cosas hay más importantes en tal política y se pueden hablar tranquilamente, digamos. No importa que seamos dos, o sea, 12 o 10 o cual, mientras esté así, yo me gustaría participar. Y bueno, eso. Y que buenas noches, básicamente. Bueno, dale, sos bienvenido igual a todos los espacios. De hecho, vos fijate que mucha gente, porque en los espacios de arte, bueno, es que él es mucho más mediático y con todo el tema del morbo y todo eso, bueno, vos has visto cómo es la idiosincrasia de la gente.
sigue el morbo y entonces si vos hablas de morbo, hablas de puterío, de chisme y todo, se te llenan los espacios. Por eso prendió Claro. tanto todo este curso de la nueva derecha, porque les gusta el morbo, las deretrolas y todos esos conceptos que utilizan. Pero al momento de hacer política real, que es en lo que yo estoy interesado, obviamente que los espacios van a ser serios. ¿Por qué? Porque yo invito también gente que es gente adulta y que no tiene que por qué estar soportando la mala educación de los jóvenes o de los adolescentes en general. Yo estoy como en un intermedio, ¿viste? Hay centennials, millennials, baby boomers, etcétera. Entonces, eh, la idea es que la gente tome conciencia a nivel internacional de lo que está pasando en el mundo y también le sirva para comprender por qué los dirigentes políticos que vota o no vota hacen lo que hacen en sus respectivos países. Así que, por lo menos al proyecto del que le comentaba Argentina, estás invitado. Cuando Dale, dale. llegado el momento, yo les voy a avisar. Bueno, los espacios van a tener su impronta, su color, su estructura, por decir así, porque para hacerle frente a la infraestructura virtual que han logrado en estos 2, 3 años las derechas populistas, tenés que tener una infraestructura equivalente, porque son trolls que están las 24 horas instalando tendencias, escribiendo artículos, haciendo streaming. Bueno, entonces los que defendemos el mundo libre, el atlantismo, la socialdemocracia, la democracia liberal, el republicanismo, las instituciones, también deberíamos tener una infraestructura. Y como no contamos con la infraestructura de nuestros partidos políticos, porque nuestros partidos políticos están en la rosca, por ejemplo, yo si fuese un militante del PRO, un afiliado del PRO, no podría decirle a la gente del PRO, mira, ¿me podés financiar para hacer algo para defender a la socialdemocracia? No, ¿qué estás diciendo? Si acá hay que ganarle en la provincia al peronismo, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, no cuento con eso. Entonces, es todo a pulmón de gente que cree en la libertad y cree en el mundo libre occidental. Así que nos veremos en el próximo.